Este conversatorio es posible gracias al apoyo y en el contexto, por supuesto, del programa Ibermuseos y también, como digo, por el apoyo de la Red de Museos y Estrategias Digitales REMED. Se trata, de hecho, de una actividad organizada en colaboración entre estas dos instituciones. Sin más, le paso la palabra, por lo tanto, a Verónica Hershorn, que es vicepresidenta del programa Ibermuseos, para que tenga la oportunidad de saludarles. Adelante, Verónica. Ibermuseos es un programa que fomenta el fortalecimiento de la gestión de los museos a través de diferentes herramientas, de diferentes instrumentos, como las capacitaciones, los intercambios, las convocatorias, las becas, la red de museos iberoamericanos, las publicaciones, entre otras. Y en esta oportunidad, la de hoy significa un espacio de encuentro y buscan estos objetivos. Es fundamental reconocer el trabajo de la publicación y en esta jornada de hoy la participación de las personas involucradas. Estos proyectos son procesos de investigación y de intercambio de larga data profundos que se llevan adelante y se sostienen de forma colaborativa, con mucho compromiso con el sector y con el programa de cada uno y de cada una de los colaboradores y colaboradoras. Esta forma de trabajar es parte de la esencia de Ibermuseos, que a través de estos formatos de gestión finalmente terminan formando una red de personas vinculadas al sector que permanece y se fortalece a través del intercambio. Crear y evaluar contenidos virtuales en museos es, además de una publicación, una nueva oportunidad. Una oportunidad para que los museos de la región podamos profundizar sobre un tema que posiblemente lo veamos naturalizado en la vida cotidiana. Naturalizamos, hoy por hoy, el espacio y el tiempo virtual, pero que desde la mirada del museo fuerza a ser pensada en profundidad con una pata más de la gestión. Y hay museos que la tienen en sus prácticas muy bien incorporadas, estos aspectos, pero hay muchos otros que no, y seguramente la mayoría estén buscando este camino de la virtualidad. Y en esta búsqueda indudablemente surgen muchas dudas, muchas preguntas y muchos vacíos y desconocimientos sobre el tema. Esta publicación entonces es una oportunidad, es una herramienta que se plantea desde un lugar técnico muy claro, no dejando de lado el bajar a tierra los conceptos. A tierra a las personas, al vínculo entre las personas y la digitalidad, entre las personas y la virtualidad. Profundiza sobre los conceptos que utilizamos de forma cotidiana. Hace un recorrido por algunos hitos de la evolución de los contenidos y los usos a través de lo digital. Se detienen los públicos, los define y los incluye en el proceso. Y extraigo una frase de la publicación, un testimonio de la publicación: lograr una identificación y comprensión global de los públicos del museo pasa por reconocer que la frontera entre los públicos presenciales y aquellos del entorno virtual es permeable. La experiencia de visita no se integra solo con las vivencias generadas a partir del momento en que los visitantes cruzan el torniquete y hasta que abandonan las instalaciones de un museo, sino que incluyen aquellas configuradas antes de la visita como motivaciones y expectativas, hasta que se constituyen posterior a la visita, con la constante elaboración y reelaboración de la experiencia, incluyendo la interacción con los medios digitales en lo presencial y en la virtualidad. Esta publicación se plantea entonces como una herramienta bajo el paraguas de la sostenibilidad, poniendo a las personas como protagonistas y trabajando en conceptos como propuestas de calidad, en las que la calidad son conceptos como la sorpresa, la felicidad, la implicación y la participación. Creo que es un material para compartir con los equipos, que invita a abrir las discusiones y los intercambios con los equipos que trabajan en los museos y que invita a reflexionar sobre los procesos, las transformaciones, la revisión de los contenidos que trabajamos a través de la evaluación y la flexibilidad que necesitan los museos hoy para poder adaptarse a los vínculos entre museos y personas. Así que sea un lindo conversatorio y un abrazo para todas las personas y todos los colegas de Iberoamérica. Muchísimas gracias, Verónica, por tus palabras. Señalaba anteriormente que para el desarrollo de la publicación y de este conversatorio ha sido fundamental también el papel de REMED, de tal manera que le paso ahora la palabra
a la responsable del equipo de comunicación de REMED, Susana Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Primero que nada, en nombre de REMED, la Red de Museos y Estrategias Digitales, quiero agradecerle a Ibermuseos por invitarnos a co-coordinar este importante conversatorio sobre crear y evaluar contenidos virtuales en museos. Los introduzco un poquito en el mundo REMED. REMED surge en el contexto de pandemia del COVID-19 con el propósito de crear un espacio de diálogo y colaboración con profesionales de los museos de habla hispana en España y en América Latina. Nos dedicamos a investigar, documentar y compartir las experiencias y estrategias en el uso de tecnologías digitales en el ámbito museístico a través de 4 encuentros virtuales que hacemos al año, donde hay diferentes invitados. En breve se viene el segundo encuentro de este año y también a través de congresos. REMED se coordina desde la Universidad Politécnica de Valencia. Somos un equipo de aproximadamente 18 personas, liderados por Arna Martí y Noemi Abajo, que trabajamos en 3 áreas claves. LATAM, que este equipo está liderado por Jessica Ramírez, desde México, investigación a cargo de Elena López desde España y comunicación, del cual formo parte desde Argentina. Y contamos con más de 1.600 socios entre profesionales y instituciones museales, ¿no? Como les decía recién, parte de nuestro trabajo se proyecta a través de congresos y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a CIMED 25, que es nuestro 4º Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, que se realizará del 1 al 3 de octubre. Este año el Congreso estará bajo el lema Museos Inteligentes, todo coordinado por Ana Martín, nuestra directora, con un comité científico de lujo que está integrado por Concha Roda, Leticia Pérez, Adolfo Muñoz, Américo Castilla, Eloísa Pérez, Marcelo Menéndez y Javier Pantoja. La modalidad va a ser híbrida y seguramente en los próximos días van a tener novedades nuestras. Para terminar y no explayarme mucho, junto a mi compañero Max, que está aquí presente, queremos agradecer, por supuesto, a los ponentes por acompañarnos hoy, por compartir su conocimiento, por transmitir experiencias. No me quiero olvidar de Olga y Natalia, cuya coordinación ha sido brillante y excelente, y como así también al público que nos está acompañando hoy, que hace posible que este conversatorio sea todo un éxito y, como se dijo recién, poder bajar todo eso teórico al día a día de todos los profesionales de Iberoamérica. Gracias. Decía anteriormente que este proyecto se desarrolló como una reflexión plural, colaborativa, en el contexto del Observatorio Iberoamericano de Museos, que es una de las mesas técnicas que integran el programa Ibermuseos. Le voy a pasar por ello brevemente la palabra también a Natalia Huerta, que es consultora de la Unidad Técnica del programa Ibermuseos y que, entre otras cosas, además, es la responsable de que iniciativas como la de este conversatorio salgan estupendamente. Así que adelante, Natalia. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todas. Buenas tardes a este lado del Atlántico. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo conversatorio. Gracias también a nuestras moderadoras, ponentes, compañeras del programa y, por supuesto, compañeras y compañeros de la Red de Museos y Estrategias Digitales. Como comentaba Olga, mi nombre es Natalia Huerta y formo parte del equipo de la Unidad Técnica del programa Ibermuseos, acompañando más estrechamente la labor de su Observatorio Iberoamericano de Museos. Soy una mujer de pelo castaño, piel clara, complexión delgada, no utilizo gafas y hoy visto un jersey negro. Como seguramente muchas y muchos de ustedes saben, desde el programa Ibermuseos trabajamos con miras a promover el desarrollo sostenible de los museos y el fortalecimiento de las políticas públicas museológicas, pero también para tratar de aportar a la mejora de todos aquellos aspectos vinculados con el quehacer de los museos y de sus profesionales, que sabemos son muchos y muy plurales. Con este objetivo articulamos nuestro trabajo a través de varias líneas de acción, como comentaba Olga anteriormente, con las que nos centramos en aspectos más específicos.
Una de estas líneas, como decía, es el Observatorio Iberoamericano de Museos, con el que realizamos principalmente investigaciones, diagnósticos, divulgamos conocimientos y creamos herramientas con las que favorecer la gestión en diversos ámbitos del trabajo de los museos, que incluyen pues, desde recursos para la realización de estudios de público a sistemas de autodiagnóstico de accesibilidad, entre otros muchos. Como digo, nuestro campo de acción es muy amplio. Pero siempre, en todo lo que hacemos tratamos de escuchar a los equipos profesionales de los museos, a todos ustedes, y muy especialmente atender las necesidades e inquietudes que nos van trasladando, ¿no? Y este fue precisamente el caso del recurso del que hablamos hoy, ¿no? El crear y evaluar contenidos virtuales en museos, ¿no? Es un proyecto que vino pautado por las conclusiones de los diferentes estudios que pusimos en marcha desde el programa Ibermuseos para conocer en su momento el impacto que estaba teniendo la pandemia del COVID en nuestro sector, ¿no? En aquel momento quedó claro que los y las profesionales necesitaban referentes, ¿no? Necesitaban capacitación de cara a poder desarrollar con solvencia su trabajo en el entorno virtual. Tanto en lo referente al diseño y a la creación de las propias actividades y recursos, como también para establecer la relación con los públicos, con sus comunidades y, por supuesto, y esto posiblemente es una de las mayores dificultades a las que se enfrentaban, en la propia evaluación de la labor, ¿no? que venían desarrollando o que intentaban desarrollar en la red. Y fue por eso, por lo que creamos un grupo de trabajo en el que participaron profesionales de Argentina, de Chile, de España y de México, con el que fuimos pues, construyendo el recurso que ahora tienen a su disposición. No voy a profundizar sobre el mismo porque eso ya ocurrirá en los próximos minutos por parte de las personas que acompañan esta sesión. Pero bueno, no querría dejar de agradecer a todas estas personas involucradas en el desarrollo del proyecto, que como digo fueron muchas, algunas de las cuales nos acompañan en esta sesión, como es el caso de Olga Ovejero, de Leticia Pérez Castellanos o de Max Pérez Falik, pero también junto a ellas participaron otras profesionales, como fue el caso de Candelaria Arellano, Daniela Serra, María Paz Undurraga, Alicia Pérez Bouza o Tania Fábregas, ¿no? A todas ellas se sumaron también todo el equipo de profesionales que involucramos en los focus groups, en las diversas entrevistas que realizamos para poder obtener toda la información con la que luego desarrollar el proyecto. A todas ellas y todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento desde el programa. Vemos que una vez más la cooperación nos permite siempre llegar más lejos. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque creo que lo interesante es todo lo que vamos a escuchar a continuación. Así que solamente agradecerles a todas ustedes pues, por acompañarnos una vez más en este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, evidentemente compartimos muchísimo esa defensa de los espacios de cooperación, ¿no? que es el gran motivo que nos reúne hoy. Una vez establecido y compartido este marco institucional, vamos a dar paso al conversatorio que se va a estructurar, digamos, en 3 momentos, ¿no? Hemos diseñado un primer bloque en el que compartiremos un poco lo que los ponentes consideran que son los principales aportes de la publicación, un segundo bloque en el que se va a abordar específicamente el tema de la estrategia de contenidos digitales, su creación y evaluación, y para finalizar vamos a llevar estas reflexiones hacia el futuro y pensar en este contexto que tenemos de tecnologías y entorno social cambiantes sometidos a continuas innovaciones, pues bueno, ¿cuál puede ser el rol, el papel de los museos, ¿no? Quiero anunciarles que este conversatorio va a ser conducido, coordinado por 2 personas, ¿no? Yo misma, y que tengo el honor y el placer de compartir esta coordinación con Leticia Pérez Castellanos, que ha tenido un papel fundamental en que la publicación sea una realidad porque fue su redactora, es decir, una vez recopiladas las experiencias, las opiniones, ella fue la persona encargada de darle la forma final a la publicación, ¿no? Con lo cual, como digo, bueno, pues es estupendo que esté aquí hoy y poder compartir con ella la coordinación de este conversatorio. Antes de pasarle la palabra a Leticia,
Recordarle a Pérez Castellanos es investigadora por México, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnologías, en la Secretaría, perdón, de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación y profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM de México. Sus investigaciones abordan la relación museo-sociedad, los estudios de público, la participación cultural y las prácticas museales interculturales. Te paso la palabra, Leticia, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Bom dia también para nuestros amigos na língua portuguesa. Y quiero saludarles desde la Ciudad de México. Muy contenta de participar en este conversatorio porque este recurso que preparamos de crear y evaluar contenidos virtuales para museos, pues fue realmente un viaje muy interesante, muy importante en lo personal y también en lo grupal para quienes participamos de este grupo de trabajo. Entonces, la publicación fue ya puesta a disposición el año pasado, pero sentíamos que necesitábamos realmente como una instancia de diálogo para compartir, para también ser críticos ante el propio trabajo que desarrollamos, saber un poco más como de su utilidad. Y es por eso que esta convocatoria al conversatorio pues nos ha tenido muy felices y muy contentos. Agradezco muchísimo la invitación del programa Ibermuseos, la colaboración con REMED, la solidaridad de todas las compañeras y compañeros que hemos trabajado y bueno, el apoyo también de mis instituciones acá en México. Sin duda la ENCRIM como una de los lugares desde donde se ha impulsado la línea de formación y capacitación de Ibermuseos pues también fue muy importante. Les decía que la creación de esta guía pues significó este gran viaje y bueno, Natalia ya mencionó a las personas que trabajaron en el grupo principal, ¿no? De confección del recurso, pero pues nosotros también estuvimos utilizando una metodología participativa en donde se integraron más voces. Esto es muy importante puesto que pues sabemos que este recurso quiso responder, ¿no? A este contexto de cambio social, de una presencia cada vez más importante de toda la cuestión digital y virtual, pero también que se derivó de este contexto de pandemia. Entonces, en ese momento, y todos lo vivimos, había como mucha inquietud y mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Los museos cerrados, lo digital volcado, muchas veces pues con este gran interés y gran entusiasmo de parte de las y los profesionales, pero bueno, también con retos, ¿no? Con problemas que enfrentábamos. Surgió la idea de plantearla y la verdad es que dentro del propio grupo, y ahí vamos a ser como muy sinceras y sinceros, no teníamos tampoco así a la especialista, a los especialistas en este tipo de contenidos de desarrollo, ¿no? Pero con una gran entusiasmo y sobre todo visión de investigación y de integrar a estas otras voces, es que fuimos conformando el recurso. Entonces, bueno, esta idea partió tanto de personas, ¿no? Que se involucraban en el desarrollo, en los retos cotidianos en museos y museos de todo tamaño, como también de otras voces más especialistas que ya llevaban un buen tramo recorrido en este contexto. Entonces, nosotros integramos una metodología en la que revisamos unos primeros documentos de base que ya existían y allí fuimos encontrando pues las necesidades, ¿no? Que era lo que sería de mayor utilidad en este contexto. Y luego también hicimos una cuestión de reuniones periódicas, entrevistas, grupos focales, elaboraciones, reelaboraciones del texto. La verdad que fueron bastantes meses que al final se convirtieron incluso en un par de años, ¿no? Porque pues el contexto también era complejo y no bueno, nos implicaba muchas tareas. Entonces, nuestra idea fue crear un recurso que fuera de utilidad también para los distintos tipos y tamaños de museos en la región, ¿no? Iberoamérica es una región muy diversa y las instituciones no solo son aquellas que tienen departamentos dedicados a esta labor, que tienen personal especializado, recursos, presupuestos. No, aquí tenemos de todo tipo de instituciones y organizaciones y nuestra aspiración era que fuera de utilidad para el más pequeño tanto como para el más grande. Y también atendiendo a la gran diversidad de personas que laboran en esta área, ya sea porque existe un departamento especial o porque toca, ¿no? Porque están desde los departamentos educativos, de difusión,
etcétera, entrando a esta labor recién y reconocemos pues que hay diferentes grados de alfabetización. Entonces la publicación pues lleva como un punto medio entre ser algo introductorio, ¿no? Contiene un glosario, contiene una bibliografía base y luego también ya aporta como algunas herramientas específicas que creemos pueden ser de utilidad. Entonces, bueno, así de manera general y para que entremos en la cuestión de escuchar a nuestras invitadas, a panelistas, etcétera, pues les cuento que tiene ese apartado introductorio, también otorga algunas pautas que hablan acerca de esta distinción de los entornos presenciales, digitales, virtuales. Luego ofrece notas sobre lo que entendemos por calidad, porque pensamos que allí estaba como también la esencia del trabajo que queremos hacer, de lo que los museos quieren brindar a la sociedad. Y después nos enfocamos a aspectos relativos a la planificación, la creación de los contenidos, la evaluación de actividades y recursos, que es una cuestión que muchas veces se deja de lado, y bueno, todo ello a partir de la experiencia de los profesionales que participaron en la confección. Entonces se ofrecen unas fichas técnicas donde hay ejemplos, estudios de caso, tanto para el desarrollo y planificación de actividades como para su evaluación. Quedó una publicación que, bueno, yo estimo muchísimo y que agradezco la oportunidad de haber sido parte de este grupo y participar en la redacción, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, vamos a ir por aquí presentando a quienes nos acompañan. Bueno, pues Olga, que empezó la sesión con nosotros, introduciendo, dando la bienvenida, comentando, pero bueno, no la hemos presentado propiamente. Ella es Olga Ovejero, jefa del área de difusión y desarrollo de la Subdirección General Estatales del Ministerio de Cultura de España. Ella es conservadora de museos desde 2002, tras haber ejercido durante varios años como profesora de educación secundaria. Como parte de sus funciones actuales, se dedica al estudio de los diversos públicos y de sus necesidades, la comunicación de la red de museos estatales y la mejora de la calidad y accesibilidad de la visita. Ella tiene más de 25 años en la administración pública española y ha desarrollado su trayectoria profesional en el campo de la educación formal e informal y de la acción cultural en museos. Ha sido responsable de programas culturales y educativos en el Museo Nacional de Antropología y jefa del Servicio de Educación del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía. Pues un placer, Olga, acompañarnos en esta moderación. Tenemos la presencia también de Max Pérez Falik. Él es equipo de coordinación del REMED, coordinador de educación, Fundación Malva, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación, con estudios de posgrado en Educación, Lenguajes y Medios y postítulos en Gestión Educativa y Fotografía. Él posee una experiencia docente y en gestión cultural. Actualmente es coordinador de educación, como yo mencionaba, en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires y miembro de la Red de Museos y Estrategias Digitales REMED, de las Jornadas de Experiencias Pedagógicas de Educación a través del Arte, orador en TEDx y fue presidente de la Fundación COSICE y coordinador de su museo. Recibió el premio Ibermuseos, que anteriormente fue rector de la Escuela Argentina de Fotografía y secretario de la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tenemos también a Susana Fernández, que también nos acompaña desde Argentina. Ella es parte del equipo de coordinación de REMED, como ya escuchamos. Licenciada en Museología por la Universidad Nacional de Avellaneda, profesora de la Cátedra Museología 2 de la Universidad Católica de Cuyo y de las cátedras Museología 2 y Disciplinas Auxiliares en el Instituto Superior número 8 de La Plata. Está adscrita al Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, con un proyecto que se llama Visitantes Invisibles, una propuesta sobre la accesibilidad. Es miembro de REMED, decíamos, y de ICOM. Además, bueno, tiene una formación continua que incluye diplomaturas, capacitaciones en educación, accesibilidad, públicos y gestión. Tenemos también a Lucas Lara, él nos acompaña desde Brasil, es director del Museo de la Pessoa y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía, Letras, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo, máster en Historia Social por la misma institución. Él es gestor cultural en el Centro de Pesquisa y Formación del SESC de Sao Paulo, tiene experiencia en las áreas de historia oral, colecciones multimedia y museología. Además, habiendo trabajado en el acervo histórico de Discoteca Oneida Alvarenga.
en el Museo da Imagem e Som y actualmente es director del Museo da Pessoa, que ya mencionaba, además de ser el responsable cultural de esta institución. Tenemos también acompañándonos a Soledad Gómez Vilches. Ella es española, bueno, de España, licenciada en Historia del Arte, máster en Museología, experta universitaria en formación con nuevas tecnologías y máster en Educación Abierta en entornos virtuales. Museóloga, gestora cultural de profesión, actualmente trabaja como directora de proyectos en Ideos Media, estudio creativo. Su perfil profesional es híbrido, a medio camino entre la cultura y la tecnología. En 2006 creó el blog Media Musea, un espacio de investigación y divulgación sobre las posibilidades de los medios digitales aplicados al ámbito de la cultura. Y en 2019 funda este estudio creativo que, como hemos mencionado, bueno, se dedica al desarrollo de proyectos culturales en los que se incide en buscar soluciones innovadoras, creativas y didácticas para acercar el patrimonio a la ciudadanía y hacerlo más accesible. Ella pues también combina su faceta con la docencia, imparte charlas, cursos formativos para instituciones y participa en diversos másters y posgrados universitarios. Y finalmente participa con nosotros Alejandro G. Escorcia. Él es coordinador de redes sociales del Centro Nacional de las Artes acá en México, un querido amigo y colega. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 ha contribuido a la estrategia digital de instancias culturales como la Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo, el Museo Nacional de Arte MUNAL, el Centro Nacional de las Artes, la Bienal FEMSA, el Centro de Cultura Digital y el Festival Aleph. También ha compartido talleres y conferencias sobre redes sociales y cultura en Piso 19 de la UNAM, el Colegio Nacional, Centro Cultural de España y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Actualmente explora pedagogías artísticas sobre la desconexión digital. Pues bueno, aquí qué cosa, qué placer estar con esta gran diversidad de colegas y bueno, bienvenidos, bienvenidas y damos inicio al conversatorio. Muchísimas gracias, Leticia, por la presentación que has hecho, primero del recurso, desde la perspectiva, ¿no?, de haber trabajado en él y también de los 5 ponentes que nos acompañan. La primera parte del conversatorio vamos a dedicarla a intentar extraer y comentar los principales aportes que contiene la publicación que ha dado pie a este conversatorio. Por eso queríamos preguntar a los ponentes que nos acompañan que ante los retos que enfrentamos en los museos de la región, de todo el mundo en realidad en este momento, y sobre todo en los que por su tamaño pequeño o mediano no tienen demasiados recursos para desarrollar una estrategia digital, ¿qué aporta el recurso crear y evaluar contenidos virtuales en museos? ¿Cuál ha sido, digamos, desde vuestra perspectiva, la principal, no sé si llamarlo aprendizaje, enseñanza, conclusiones que podemos sacar del recurso? Voy a dirigirle la pregunta en primer lugar a Lucas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Olga y Natalia y, claro, todo el equipo de Ibermuseos, así como a Remed y todos los socios de instituciones involucradas y además, por supuesto, a mis colegas en este evento y a todos que nos oyen. Entonces, me alegra muchísimo poder contribuir con las conversaciones y proyectos que han propuesto. Entonces, es siempre un placer. Para mí, la creación y evaluación son etapas fundamentales, si no esenciales, para garantizar que los museos, especialmente los de pequeño y mediano porte, mantengan la relevancia e impacto con sus comunidades. Esto es lo importante para el Museo de la Persona, el impacto en sus comunidades. Entonces, crear y evaluar con la ayuda de herramientas como esta valiosa publicación que Ibermuseo nos brinda, creo que puede contribuir significativamente al ofrecer caminos posibles para que estos museos desarrollen contenidos más participativos, accesibles y alineados con las necesidades del público. Entonces, en el caso del Museo da Pessoa, la creación de acervos digitales y el registro de historias de vida han demostrado que un proceso estructurado de creación que involucra escucha activa, curaduría participativa y innovación tecnológica fortalece la conexión entre los museos y sus comunidades.
Y además de esto, creo que la evaluación continua no solo permite medir el impacto de las iniciativas, claro, sino también ajustarlas según la evolución de las demandas de su acción o proyecto. Entonces, en el museo, las prácticas de evaluación incluyen la interacción directa con el público, no el análisis, claro, del compromiso permanencia digital, pero adaptaciones basadas en la retroalimentación. Entonces, yo oigo y yo cambio, yo oigo y yo cambio, o que nos garantiza que el museo permanezca dinámico y principalmente receptivo a los cambios. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué la evaluación debe tomarse tan en serio? Precisamente porque, como dijeron antes, somos instituciones pequeñas o medianas. No tenemos todos los recursos del mundo y muchas veces ni siquiera contamos con los recursos necesarios, ¿no? Entonces, no tenemos los equipos más especializados o si contamos con algunos profesionales, estos también están sobrecargados con múltiples demandas y un cambio entre comunicación, creación, museología, no son profesionales que actúan en muchas áreas. Entonces, por lo tanto, cada acción importa y planificar lo que vamos a crear es fundamental. Entonces, se invierten muchos recursos, ya sean financieros o en la mayoría de los casos humanos. Y si no pensamos en cómo evaluaremos estos esfuerzos creativos, nuestras acciones creo que tienen grandes posibilidades de fracasar o de nos convertirnos en verdaderos exploradores en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, porque evaluar no puede verse como algo que hago al final de mi proyecto sin muchísimo aliento para entregar un informe a alguien que ni siquiera sé si lo leerá. No, es una herramienta para mi trabajo personal también. Entonces, ¿cómo puedo seguir creando acciones como las que acabo de desarrollar si no sé si han funcionado, si han tenido éxito y principalmente si el público realmente se ha involucrado? Entonces, creo que el recurso de crear y evaluar puede ayudar a los museos a crear procesos más eficientes y más aún que respondan a necesidades reales, a necesidades prácticas. Creo que es esto. Muchísimas gracias, Lucas. Sí, precisamente está incluso en el propio título, ¿no?, del recurso, crear y evaluar, y cómo la evaluación, y tal como la planteáis en el Museo de Pessoa, ¿no?, como una evaluación continua en la que los propios públicos están involucrados, pues tiene que ayudar efectivamente en el proceso de creación. Le lanzamos esta misma pregunta a Alejandro a ver qué nos aporta desde su Muchas visión. gracias a todo el equipo de Ibermuseos y la Remed por esta conversación. Valoro mucho que esto suceda, que esto exista, porque pues permite el intercambio de ideas y eso creo que es lo más importante en el contexto actual. Y pues muchas gracias a Leti que me invitó a esto y a Olga y a todo el equipo, Natalia, por todo esto. Y bueno, tratando de responder, quisiera retomar algo que el mismo Lucas ha dicho, que tiene que ver con evaluar la participación. Eso también está en el texto. Creo que es una de las premisas que me parece muy importante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de museos pensamos mucho como en los objetos que preserva o en los documentos que comparte. Sin embargo, como que hoy en día tenemos otras perspectivas de, que están más allá del patrimonio y que tienen que ver con los objetos digitales. Los objetos digitales es algo que aborda un filósofo chino que se llama Yuk Ui. Yuk Ui lo que nos dice es que los objetos hoy que conviven, digamos, en museos, en el mundo, en la realidad, no solo son estas cuestiones materiales que podemos tocar con nuestras manos, sino aquello que está dentro de las pantallas. Y pensando como en todas las interacciones que genera un museo en la virtualidad y en los espacios digitales, pues a mí me hace pensar muchísimo, por ejemplo, en los comentarios que ponen las personas en las redes sociales o en los memes, que en México al menos son objetos digitales muy comunes, los videos, los recorridos virtuales. em, y a mí lo que me parece más fascinante de todo eso es la sección de comentarios. Creo que es ahí por donde se cuela la realidad y por donde podemos pensar y ver las cosas de una manera mucho más territorializada, ¿no? Pensando que el espacio digital es súper desterritorializado, ahí sí podemos plantar los pies en la tierra y pensar en qué es lo que está sucediendo con lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cómo evaluamos esos contenidos digitales no generados por el museo?
que son hechos por las personas, que son estos comentarios, ¿no? Y pues esta herramienta nos permite generar un autodiagnóstico, ¿no? Yo me hice preguntas como, ¿el recorrido virtual que estoy compartiendo tiene sección de comentarios? Eh, Incluimos estas ventanas de interacción que son, ahora ya las tenemos muy normalizadas, pero es sumamente común entrar a un recorrido virtual que no tenga sección de comentarios, ¿no? O herramientas como globales como el Google Arts and Culture, donde uno puede hacer recorridos por exposiciones y demás. No hay manera de poner ahí algo que uno pensó y eso pues se pierde, ¿no? Entonces, esta herramienta de crear y evaluar contenidos digitales que ha hecho Ibermuseos, la Remedio, un gran equipo, pues me hace pensar en algo tan sencillo como esto, ¿no? ¿En dónde quedan esos contenidos digitales creados por las personas? Y pues eso es un poco lo que pienso en primera instancia para abrir la conversación y continuar. Muchísimas gracias, Alex. La verdad es que sí, este binomio, ¿no? de crear y evaluar fue algo que siempre estuvimos espejeando en la realización del recurso y ejemplos de casos específicos, ¿no? Como mencionaba yo ahí del Museo de la Persona y de otros más que están en la guía, les animamos a que los revisen porque son el ejemplo de cómo se ha aplicado esto desde experiencias muy concretas en estos casos. Y varios de los de crear contenidos vienen de proyectos que habían ganado el premio Ibermuseos de Educación. Entonces, eso también es muy importante, esta sinergia. Bueno, continuando con esta misma idea, pero aterrizándolo un poquito más a la experiencia personal que tienen cada uno de los que participan aquí, quisiéramos preguntarles cuáles consideran que son esos puntos de interés de la publicación en relación a su propio desarrollo, ¿no? A lo que les puede aportar a nivel personal. Y bueno, en este caso, y bueno, y también si quieren hablar como hace poco en relación a los museos, pero quisiera preguntarle esto en primera instancia a Soledad. Y muchísimo gusto, bienvenidas. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras. Y en segundo lugar, pues aprovecho también para dar la enhorabuena a todo el equipo de trabajo que ha hecho precisamente la publicación de crear y evaluar los contenidos virtuales en los museos, porque bueno, creo que nos habéis dado un marco de trabajo muy interesante que para todos los que nos dedicamos a este ámbito, pues ha sido un placer poder leer y poder disfrutar de ese trabajo que habéis realizado. En relación a la pregunta, yo quisiera destacar como 3 puntos fuertes que yo considero que dan especial relevancia al contenido que habéis generado en este trabajo. Y en primer de todo es que ejemplifica claramente lo que es el cambio de la visión en relación a lo que implica la virtualidad, sobre todo desde su vertiente social. Y permitidme que meta aquí una pequeña anécdota personal. Yo empecé a interesarme por este ámbito de los museos, y el ámbito de museo y tecnología, en el año 2006, cuando todavía estaba estudiando, hace ya casi 20 años de eso, y en ese momento estábamos en un contexto todavía de web 1.0, es decir, de web estática, en la cual los contenidos no se renovaban, simplemente los museos que tenían una página web pues lo colocaban y lo dejaban ahí. Y justo en ese año 2006 empezaron a aparecer los primeros blogs de museos y yo en ese momento, bueno, pues con todos aquellos profesionales que tenían la opción de contactar, en aquellos trabajos que realizaba dentro de mi formación académica, en las prácticas que llevaba a cabo, yo tenía, bueno, como la idea siempre en la cabeza de proponer a los museos el que pudieran realizar un blog para su institución. En ese momento aquí en España solo había 2 centros que tuviesen esos blogs para ir comunicando de manera más activa con su público. Y comento esto porque, bueno, en ese momento recibí todo opiniones negativas de que eso no era posible, que los blogs no podían formar parte de los museos y bueno, simplemente entre las muchas negativas que me dieron, hubo una en la cual pues me decía que los museos no podían tener un blog porque la gente podría comentar en ellos. Entonces, un poco esto para que veamos un poco la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Porque, bueno, Verónica comentó al principio de su intervención
que las personas eran protagonistas de las experiencias digitales. Lucas ha hablado de ese proceso de evaluación activa, de escucha, de esa retroalimentación que implica el público. Alejandro directamente ha hecho mención a estos comentarios en redes sociales y a esta importancia, ¿no? Y venimos de un contexto en el cual pues, eso no se veía como algo bueno. Entonces, volviendo al punto de la publicación, que es lo que nos interesa, esta publicación muestra ese cambio, ¿no? Muestra ese papel diferenciado en el cual la virtualidad ya no es algo secundario o algo que depende totalmente del elemento físico, sino que hemos pasado por un proceso de evolución histórica que se ejemplifica muy bien en esa publicación, en la cual el elemento digital ha pasado de ser un elemento informativo y un elemento totalmente ligado al elemento presencial y jerárquicamente incluso se consideraba de mejor valor, a considerarse ya que estas visiones virtuales pues tienen un elemento que no está subordinado a la experiencia física. Es un cambio de paradigma en el cual lo digital tiene un valor propio, fomenta unas experiencias propias. Hemos empezado a generar actividades, a generar recursos específicamente para esos visitantes virtuales que ya no tienen por qué convertirse en físico y que también tienen valor simplemente por ese ámbito virtual. Con lo cual, yo creo que esto en primer lugar es uno de los puntos fuertes de esa publicación. En segundo lugar, y brevemente, pues simplemente comentar que la democratización al acceso y a la participación cultural, la apertura a nuevas estrategias digitales que al fin y al cabo hacen que los museos puedan salir de sus fronteras geográficas y llegar a mayores lugares, hacerse más cercanos y más accesibles, creo que es un segundo punto a destacar. Y en tercer lugar también quería comentar que me parece también algo muy valioso el enfoque tan pragmático y tan escalable que tiene la publicación, que es totalmente realista, que reconoce las limitaciones de recursos, las limitaciones financieras de los museos, pero que busca soluciones prácticas y adaptadas a diferentes realidades y ofrece una gran cantidad de ejemplos que permiten que pues, a todos los que hemos disfrutado de su lectura pues, tener variedad de opciones, variedad de posibilidades y creo que puede ser muy inspiradora para todo tipo de museos, independientemente de sus circunstancias, para que comprueben cómo existen muchas iniciativas y muchas opciones para utilizar los elementos virtuales para llegar a nuevos públicos. Entonces, en estos tres elementos yo sintetizaría algunos de los puntos fuertes, entre muchos otros, que tiene la publicación. Muchas gracias, Soledad. Y qué interesante que hagas esa reflexión personal, porque sí es cierto que se ha ido transformando, ¿no? Y que la llegada de este mundo a los museos pues tenía otro enfoque y que cada vez ha tendido mucho más hacia lo participativo y esta participación, bueno, permea todas las instancias del museo y eso sería lo que podríamos aspirar. Max, ¿cuál es tu opinión entonces al respecto en esta misma línea? Bueno, primero que nada quería agradecer a todos los participantes, especialmente los que están de Brasil y Portugal, con un bilingüismo complejo, así que muchas gracias por estar y por supuesto el equipo de Ibermuseos, del Observatorio y de la red. En mi caso, yo tuve una doble participación en el cuadernillo. Por un lado, primero fui invitado como trabajador, como profesional del museo, a raíz precisamente de la participación del Museo Košice en el Premio Ibermuseos de Educación, y luego me invitaron a colaborar con el procesamiento y redacción de la guía. Así que eso fue muy interesante para poner en perspectiva mi propia práctica y ver la guía, que recomiendo mucho que la lean, es por supuesto gratuita. Y creo que por lo menos en mi práctica personal, que se ancla tanto en un museo muy pequeño como en uno bastante grande, ambos de Buenos Aires, son dos aspectos clave. Por un lado, es que la guía invita a hacer preguntas. Es decir, parte de un contenido conceptual, un estado del arte sobre la realidad concreta de crear y evaluar contenidos virtuales y estrategias digitales en museos, coordinado por supuesto por Leticia Pérez, es realmente muy, muy interesante y muy útil, sino porque además ordena. Ordena en el sentido de orden. Es una guía procedimental. Invita, sugiere procedimientos. No es instrumentalista tecnológica. No recomienda apps o entornos en concreto, precisamente porque estamos en un contexto de permanente cambio, ¿no? Que es un poco el subtítulo de este evento. Flaco sería el aporte de la guía si recomendaríamos hoy, por ejemplo, usar blogs, como decía Soledad recién, ¿no? Como que envejecería muy rápido
y sin embargo, al sugerir procedimientos, ordena mucho la práctica concreta. Así, por ejemplo, no voy a spoilear porque está en la guía, pero digo que me pareció muy útil a mí, es la etapa de diagnóstico como elemento fundamental, no solo del museo, sino de su contexto. Y da las herramientas para hacerlo, no solamente hay que hacer un diagnóstico, sino que sugiere vías de encarar esa tarea. Y por supuesto, ¿qué hacer con eso? ¿Qué quiere narrar el museo? Esto es lo más importante, porque se vincula con el rol social, con el lugar que quiere ocupar el museo. Entonces, ¿qué narrar? ¿Cómo posicionarse? Es menos una decisión comunicacional, para mí, que una decisión museológica, social y política. Y después, por supuesto, aporta algunas pistas sobre cómo llevar adelante esta creación de contenidos, con recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos limitados, como sabemos. Y por último, por supuesto, como destacó Lucas, la evaluación, que apareció sistemáticamente entre todos los profesionales invitados. Y eso se vincula con el segundo punto, que me parece muy, muy destacable, es que esta guía apunta a una profesionalización de la gestión y la comunicación en museos, pero partiendo de las voces de los profesionales y las profesionales. Es decir, se incorpora y se parte mucho de los análisis y estudios e investigaciones hechas en ámbitos académicos, públicos, estatales o privados, por expertas, expertos, pero también de las voces de trabajadoras y trabajadores de los museos que tienen y lo hacen cotidianamente. En ese sentido, yo creo que es una herramienta que va a ser útil tanto para museos chicos como para museos grandes, aquellos que tienen equipos de comunicación dedicados y formados específicamente en eso, como aquellos que tienen una gestión casi unipersonal. Es una guía coral. No diría que es representativa, no busca ser representativa. Sabemos que Iberoamérica es una región tremendamente diversa, pero creo que cualquier institución, cualquier profesional le puede encontrar puntos de utilidad. Va a haber para quienes algunas partes de esta guía les resulten muy introductoria porque tienen muchos años de carrera en esto, y va a haber otros para quienes algunas partes de la guía le parezcan compleja llevarla a su realidad institucional, a su contexto. Pero al ser amplia, rigurosa y sencilla, creo que todos podemos encontrar algo de utilidad. Muchísimas gracias, Max. Y bueno, quiero decir que el papel de Max fue muy, muy importante en el grupo y siempre como contrapunteando y trayéndonos los pies a la tierra de exactamente esto va a caducar en cuánto tiempo, ¿no? Muchos enfoques y aportaciones críticas, Max. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos también escuchar a Susana. Susana, ¿tú qué nos quieres comentar al respecto de esto que se ha venido diciendo? Gracias, Leti. Desde REMED consideramos que el documento Crear y Evaluar Contenidos Virtuales en Museos es un recurso clave para fortalecer el trabajo cotidiano de los equipos que gestionan los entornos digitales de los museos. Nuestra tarea fue trabajar su aplicabilidad con distintas instituciones socias de REMED. Hoy vamos a traer dos ejemplos, como son el del Museo Frida Kahlo en México y el Museo del Canal en Panamá. A través de esta colaboración hemos explorado cómo los principios y herramientas del documento pueden integrarse en la planificación y evaluación de contenidos digitales en museos con realidades y públicos diversos. En este proceso ha sido fundamental la participación de los equipos de comunicación y digital de ambos museos, quienes son los que han experimentado realmente de primera mano los desafíos y las oportunidades que les plantea la creación de contenidos en entornos virtuales todo el tiempo. Para ilustrar esta experiencia, como dije anteriormente, trabajamos con los museos y quiero compartirle dos videos, uno que aprovecho públicamente para agradecer a Rodolfo del Museo Frida Kahlo, que trabajó junto a nuestra compañera Jessica Ramírez, y a Abdiel del Museo del Canal, que nos cuentan cómo han aplicado estos dos recursos en su día a día. Hoy los museos no solo resguardan la historia, sino que crean experiencias vivas que conectan con el público. En los museos Frida Kahlo y Diego Rivera Nahuacalli, nuestra estrategia de comunicación está inspirada en modelos que buscan hacer del museo un espacio accesible
participativo y dinámico. En este sentido, hemos incorporado mecanismos propuestos en la guía Crear y evaluar contenidos virtuales en museos que nos han permitido fortalecer nuestra presencia digital y optimizar la relación entre lo presencial y lo virtual. Hemos aprendido que la clave de la comunicación en los museos está en la generación de experiencias, antes, durante y después de la visita. La guía de Ibermuseos presenta buenas prácticas para diseñar estrategias digitales que respondan a las necesidades de los públicos contemporáneos. Esta publicación nos ha proporcionado herramientas para evaluar nuestras actividades virtuales y mejorar la forma en que generamos experiencias híbridas, asegurando que el arte de Frida y Diego sea accesible dentro y fuera del museo. Sabemos que la digitalización no sustituye la experiencia física, pero sí la amplifica, lo que nos permite reflexionar sobre cómo mejorar la calidad de nuestras estrategias digitales, asegurando que cada contenido sea relevante y significativo para nuestros públicos. Hemos implementado indicadores de monitoreo que nos ayudan a evaluar el impacto de nuestras estrategias digitales y mejorar continuamente la experiencia del visitante, tanto en el museo como en el entorno virtual. Hoy más que nunca, los museos son espacios de convivencia, disfrute y reflexión. Son lugares donde el arte y la historia se cruzan con las emociones de los visitantes. Hola, mi nombre es Abdiel Fernando Vargas Jaime, soy gerente de tecnología del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, una institución sin fines de lucro al servicio de la sociedad panameña que rescata y promueve la memoria histórica de Panamá y su canal, ubicado en el casco antiguo de San Felipe, ciudad de Panamá. Hoy quiero compartir con ustedes la importancia del documento Crear y evaluar contenidos virtuales en museo, publicado por el programa Ibermuseo, y cómo sus ideas pueden aplicarse en nuestro museo. ¿Por qué es útil esta publicación? Primero, este documento nos ayuda a reflexionar sobre el papel de la tecnología en los museos. Si bien la transformación digital es una realidad ineludible, debe ser gestionada con una visión estratégica para no perder de vista lo más importante, la colección y el contenido histórico que resguardamos. El documento destaca que una estrategia digital bien planificada permite fortalecer la conexión con la audiencia y ampliar el alcance del museo, pero si la virtualidad llega a superar el contenido y su colección, corremos el riesgo de convertirnos en un simple showroom sin profundidad. Esto es un aspecto que el Museo del Canal entendemos a cabalidad al momento de implementar nuevas herramientas tecnológicas en nuestras exposiciones, ya que parte de nuestra misión es que esa experiencia no solo sea atractiva, sino que fomente e incentive el aprendizaje, la investigación, la reflexión y el enriquecimiento cultural. Otro punto clave que rescata este documento es la evaluación del impacto digital. No basta con implementar tecnología, sino que debemos asegurar que realmente mejore la experiencia del visitante. Para ello, la recomendación de medir el impacto de los términos de accesibilidad, usabilidad y participación del público utilizando herramientas como encuesta, análisis de datos e indicadores de interacción es sumamente importante. Por otro lado, también se mencionan desafíos importantes como la brecha digital, la capacitación del personal en herramientas tecnológicas y competencias de otras plataformas digitales. Esto refuerza la idea de que la tecnología debe ser implementada de manera reflexiva y alineada a la misión institucional, asegurando que siga siendo un medio para potenciar el acceso al conocimiento sin reemplazar el valor del patrimonio tangible. En el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, creemos que la tecnología debe ser un complemento estratégico que enriquezca la experiencia museística, sin sustituir la riqueza de nuestra colección y nuestra historia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana, por haber recabado estos testimonios y porque hayamos tenido la oportunidad de visualizarlos. En la segunda parte del conversatorio entramos, yo creo, en lo que es el corazón. Se dedican a labores de difusión a través de canales digitales en los museos, ¿no? A lo largo del desarrollo del recurso planteamos muchos debates en torno a
cómo los museos deben reflexionar sobre sus propias narrativas, ¿no? Qué narrar, sobre qué y cómo tener en cuenta el contexto. Por eso os queremos dirigir como primera pregunta la siguiente. En cuanto a la creación de contenidos y la responsabilidad que eso conlleva, ¿qué puntos os parece que son relevantes a tener en cuenta en estos tiempos de constante cambio y ante los desafíos de un mundo que por un lado está ultra informado, pero al mismo tiempo está gravemente desinformado? ¿Qué responsabilidad tenemos los museos y cómo podemos afrontar este contexto? Me gustaría que tomara la palabra en primer lugar Soledad. Pues bueno, ante este contexto en el cual nos encontramos, yo quisiera plantear esta pregunta desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de esta rapidez de los cambios tecnológicos y en segundo lugar, desde el punto de vista de también esta misma rapidez que se está produciendo con los cambios sociales. En relación al elemento tecnológico, lo quiero comentar aquí porque precisamente una de las claves creo que se afianza en la propia pregunta, que es lo que implica la creación de contenido, porque en mi experiencia profesional de los últimos años, lo que he visto en muchas ocasiones es que ese efecto halo que a veces nos produce la tecnología hace que nos centremos muchas veces más en el recurso tecnológico que en el propio contenido. Nos centramos mucho más en que el museo quiere utilizar una gafa de realidad virtual o que quiere estar en determinadas redes sociales porque son las redes sociales en las que están de moda. Entonces, hay que plantearnos que yo creo que una de las principales cosas que tenemos que tener presentes a la hora de desarrollar contenido en este mundo de cambio es precisamente eso, es precisamente centrarnos en los contenidos, centrarnos en ese valor de la narrativa independientemente de cuál sea el medio en el cual vayamos a expresar esa narrativa, tanto si vamos a utilizar una u otra redes, si vamos a utilizar una herramienta tecnológica o vamos a utilizar otra herramienta tecnológica, lo verdaderamente diferencial es ese contenido que ya vamos a tener ahí y que vamos a poder ir utilizando a medida que la tecnología vaya cambiando, a medida que las realidades vayan cambiando, no van a importar, digamos, cómo esa tecnología, esos medios, esos recursos para llegar al público se puedan ir modificando, porque precisamente el museo donde ha hecho la mayor inversión ha sido en la creación de esos contenidos. Y esos contenidos, pues al fin y al cabo, tienen también que jugar un papel muy importante dentro de los cambios sociales que estamos también viviendo y en los contextos en los cuales nos encontramos, en los cuales tenemos mucha información muy superficial, mucha información fragmentada, mucha información que no siempre es veraz. Y dentro de estos entornos, el valor y la credibilidad que tienen los museos, pues aportan un valor totalmente diferencial. Al fin y al cabo, los museos son instituciones que tienen una autoridad cultural, podríamos decir, que generan ese valor de poder aportar esos conocimientos que están especializados. Entonces, eso es lo importante, ese valor que se le da también a esos contenidos que los museos pueden aportar y que tienen un rigor. Pero al mismo tiempo que los museos tienen este rigor, que pueden generar estos contenidos tan especializados, tampoco tenemos que perder el que exista un equilibrio entre esa rigurosidad, que evidentemente pues, siempre tiene que estar, y también la democratización del conocimiento. Con esto quiero decir que podemos ser rigurosos con la información que contamos contando un cuento, o podemos ser rigurosos haciendo un juego de investigación para unos adolescentes o un videojuego, o si utilizamos redes tan informales como puede ser TikTok para transmitir información, podemos ser totalmente formales, académicos, rigurosos, podemos transmitir una información culturalmente valiosa, podemos ser veraces independientemente de los medios que utilicemos para ello. Entonces, yo creo que lo principal es centrarnos en ese punto constante, que es nuestros contenidos, nuestra información, independientemente de los medios o de las opciones en los cuales lo vayamos a transmitir, y jugar con esos valores diferenciados, con esa autoridad que tienen los museos a la hora de generar y de preparar pues, todos esos contenidos y toda esa información, y tener presente que, a pesar de trabajar con esa rigurosidad, podemos hacer contenido en formatos muy cercanos, en formatos muy accesibles, muy adaptados para todo tipo de público, y mantener ese equilibrio entre ese valor que le vamos a dar a los contenidos y el hacerlos cercanos y accesibles absolutamente a todos los modelos de público que se puedan acercar a los museos.
Muchísimas gracias, Soledad, y recogemos, yo creo, como idea principal esa necesidad de mantener la creatividad y el rigor en los contenidos que generan los museos, sobre todo en este contexto, ¿no? En el que nos lleva quizás a una cierta desconfianza. Entonces, ese mantener la credibilidad a través de un trabajo serio, pero al mismo tiempo accesible. Le paso la palabra a Max, a ver qué opina sobre esto. Bueno, primero que nada, creo que habría que tomar lo que dijo Soledad, enmarcarlo y ponerlo en una pared. Me parece perfecto y extremadamente presente tiene que estar en nuestra práctica cotidiana. A mí me gustaría dar cuenta un poco de la otra parte del contexto social, que es lo que comentaba Soledad, y que me parece que como museos tenemos que reconocernos como instituciones generadoras y circuladoras de conocimiento en un contexto donde los mecanismos sociales de generación y circulación de conocimiento cambiaron, donde la legitimación de los conocimientos, ya hace muchos años, está en disputa. Ya las instituciones tradicionalmente poseedoras del saber no tienen el monopolio nociológico. Estamos tentados siempre de encontrar en esto riesgo, problemas, ¿no? La masiva circulación indiscriminada de información que puede ser incorrecta, incluso a veces deliberadamente falsa, la banalización y la superficialización de los discursos, que es la contracara de la sobresaturación textual. Contextual no digo texto, digo tipos de discursos, entre ellos los discursos museológicos, los discursos históricos, los discursos patrimoniales, y por supuesto de la mano de la inteligencia artificial generativa, la fragilidad del concepto de fuente histórica, de autenticidad. No estamos hoy todavía en ese momento, pero no es imposible pensar un futuro cercano donde las imágenes y los videos generados artificialmente sean indiscernibles de los auténticos. Pero aquí, y no voy a decir nada nuevo, los discursos del saber siempre estuvieron asociados con instancias de poder. Y esto es algo que los museos en los últimos años sí vienen replanteándose, más allá de los contenidos virtuales, en repensar la construcción histórica de sus colecciones, en el nivel de visibilidad e invisibilidad de diferentes voces e identidades, qué espacios se le dan a estas voces subalternas en la programación del museo, en el diseño de programación cultural del museo, la visibilización de las diversidades, qué entendemos como museos, ¿no? Como saber legitimado, qué criterios tenemos para qué está dentro de una vitrina y qué queda afuera de la vitrina. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra guía? Bueno, esta radical expansión en el acceso y la posibilidad de producción discursiva que tienen las nuevas herramientas tecnológicas y nuevas conformaciones sociales, hoy los museos tienen que reconocerse como insertados en un ecosistema de medios y de discursos vinculados con el saber, que ya no solamente es la escuela, la universidad, el Estado, la iglesia, la prensa gráfica, sino que es el ciudadano, la ciudadana común y organismos múltiples, transnacionales, internacionales y regionales. Entonces, la guía trata sobre el diseño y evaluación de contenidos virtuales, pero siempre entendiendo que tiene que obedecer a la estrategia general del museo en tanto institución generadora y circuladora de conocimientos. Es decir, no tienen que salir a competir con el influencer de turno por likes o por seguidores. Tampoco tiene que utilizar la inteligencia artificial, que es lo que decía Soledad, solo porque es la tecnología de moda. A manera de ejemplo, aparece mucho en la guía, y se comentó también, lo comentó Alejandro, que los museos les interesa que haya participación e intercambio con el público a través de redes sociales, ¿no? La necesidad de involucrarlos también en el diseño de los contenidos y no solamente en los comentarios. Eso aparece mucho en la guía. Pero no es por la métrica, no es por el engagement en redes sociales, sino porque es el corolario del interés del museo en tener una programación cultural abierta al público, en que el museo mismo sea poroso y participativo. Entonces ahí sí, la estrategia digital, el contenido, el diseño y la evaluación de los contenidos digitales también, por lo tanto, debe ser participativo. Pues has dado en un punto clave de la estrategia, ¿no? Como una palabra que se utiliza en la publicación y que es la guía para poder pensar en este diseño, como decía Soledad,
pues de contenidos que vienen de la creatividad, pero también de la rigurosidad y de la responsabilidad que tienen los museos ante la sociedad para pues conservar, proteger, exhibir, comunicar esos patrimonios que están ahí. Entonces yo quisiera preguntarles, ahora nos vamos a dirigir en primer lugar a Lucas. Bueno, ante esta tarea, ¿no?, de creación de contenidos, sabemos que los museos se enfrentan como a veces con estrategia, a veces sin estrategia. Entonces, ¿tú qué aportaciones puedes hacernos en el contexto de la planeación? Bueno, creo que desde la experiencia de museo acá en Brasil, ¿no? Un museo virtual, esto implica un museo virtual y colaborativo, es el principal. Implica en estructurar procesos participativos y siempre flexibles. Entonces, en nuestro caso, para asegurar esto, nosotros seguimos las etapas de la tecnología social de la memoria, que es nuestra metodología, que tiene como etapas uno escucha y sensibilización. Entonces, y aquí no se trata siempre de encuestas o grupos focales, pero esta escucha puede ser a través de formularios online o incluso evaluando los contenidos, formatos y temáticas más buscadas en mi plataforma. Después partimos para el registro, documentación y organización de las historias y contenidos que vamos a trabajar, para después hacer claro la devolución y acceso. Entonces, compartir los contenidos con las comunidades involucradas y el público en general. Y claro, la evaluación en todos los procesos, pero de esto ya hablé. Pero esto es solo una herramienta o metodología posible. Creo que la publicación de Ibermuseos va más allá y presenta muchas otras experiencias que pueden inspirarnos y ayudarnos en esta etapa. Y creo que uno de los aprendizajes claves de tantas instituciones presentes en la publicación ha sido la importancia de diseñar una estrategia clara antes de iniciar cualquier proyecto, ¿no? El diagnóstico. Entonces, esto implica responder preguntas fundamentales, como Max dijo antes. Entonces, ¿para quién creamos? ¿Con qué propósito? ¿Cómo? Y, en nuestro caso, ¿cómo queremos que las personas se involucren con estos contenidos? Entonces, cuando junto a mi grupo o equipo y busco responder estas preguntas antes de iniciar mis acciones, yo tengo mayor claridad sobre los pasos y recursos necesarios y soy más eficaz a la hora de buscar objetivos, a alcanzar y métricas para evaluar el éxito de nuestras acciones. Entonces, algo simple, pero muy poderoso. Y creo que para los museos que enfrentan el desafío de crear sin una estrategia clara, el material de que hablamos hoy es muy valioso porque habla de algunos pasos que para nosotros también son clave. Entonces, definir objetivos y audiencias antes de comenzar cualquier acción, involucrar la comunidad en el proceso de creación, utilizar la tecnología de manera estratégica, no solo como un medio de difusión, sino como una herramienta para mejorar la planeación y evaluación, tal como dijo Soledad, y establecer indicadores de éxito y mecanismos de evaluación para aprender de cada experiencia y mejorar continuamente. Entonces, creo que una vez más la planeación no es solo una necesidad operativa, sino una forma de garantizar que los contenidos tengan un impacto real y claro, generen conexión entre nuestras instituciones y nuestros públicos. Muchas gracias, Lucas. Sí, aquí es muy interesante cómo va como orgánicamente intercalando la evaluación a la planeación y al desarrollo de esos contenidos. La verdad es una aportación a la guía muy, bueno, a la publicación muy, muy interesante, el caso del Museo de la Persona. Y Alejandro, Alex, tú has participado en muchas instancias en México. Esa es una característica de tu trayectoria. ¿Qué nos puedes decir de esta palabra clave, planeación, en el marco de todas estas experiencias que tú has tenido? Bueno, parece una pregunta sencilla de alguna forma, sin embargo es sumamente compleja hoy en día. Eh, lo voy a abordar en tres puntos. Lo primero, quiero recuperar cosas que han dicho Max y Soledad. Lo que dijo Max sobre que no hay necesidad de seguir al influencer, no hay necesidad como de volverse hiperviral como museo. Creo que eso es algo muy importante a la hora de planear, ¿no? Porque muchas veces se planea pensando en tener ese alcance, tener ese éxito, y yo creo que ciertamente no es necesario, ¿no? Yo creo que se debe de construir una agenda propia basada en construir un horizonte ético desde el museo o desde el centro cultural, desde donde se trabaje. Em,
porque ciertamente, pues como museos, somos espacios que tenemos que pensar críticamente en por qué alguien es un influencer, por qué alguien es viral, y eso muchas veces responde a las lógicas del neoliberalismo global que apuntan hacia el fascismo, ¿no? Y tenemos como a pequeños tiranos en redes sociales que son hipervirales, y pues eso no necesariamente significa que sea la guía para los museos, para que actúen. Eso me parece sumamente importante y que Max lo dijo, también hay que enmarcarlo y ponerlo en un museo gigante. Un museo no es un influencer, ¿no? O sí lo es, o no lo es, no lo sé, ya podemos preguntar sobre eso. Y es una buena forma de pensarlo. Y lo que decía Soledad sobre priorizar más el contenido que sobre la tecnología, creo que eso pues es esta distinción entre forma y fondo que sí me parece sumamente importante, ¿no? Que la hemos hablado muchísimo aquí y en otros lados, pero no quisiera dejar de rescatar esa premisa. Lo más importante es ese contenido. Y aquí voy a fusionar un poco las cuestiones que tiene que ver con que a veces el museo, para habitar espacios de redes sociales, tiene que mimetizarse con los influencers y para poder vertir contenidos de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el museo tiene que jugar con las tendencias, tiene que utilizar lo que está de moda para poder después vertir algún conocimiento o poder propiciar espacios de construcción de disenso o de diálogo. Eh, Esto es un poco como un lobo que se mimetiza para cazar ovejas, ¿no? Pensando en esta metáfora literaria. Y pues a veces ciertamente el museo tiene esa necesidad. Entonces ahí pues hay un punto crítico, no sé cómo abordarlo ni cómo pararme frente a eso, pero el museo se enfrenta a eso en espacios digitales, ¿no? Mimetizarse como influencer, no ser influencer, ¿qué significa eso, no? Eso es el primer punto. El segundo punto es algo que me parece muy importante y seguramente acá muchos colegas van a poder sentirlo, es que hace unos años, cuando empezó esto de la gestión de contenidos en redes sociales de museos, pues quien se encargaba de esto era como el chico de servicio social, el becario o alguien nuevo, el más joven del equipo de comunicación. Y hoy en día ya no solamente es una tarea que está en el equipo de comunicación, sino como apunta este cuadernillo de crear y evaluar contenidos digitales, pues nos encontramos con que es algo transversal y que a veces incluso el director es el community manager, ¿no? Y aquí quisiera ponerlo también así como una frase, como pensar al director del museo como el community manager, ¿no? Ya el director ya no se encarga solo de gestionar, proveer, administrar, etcétera, sino también ya le entra a Instagram, propone posteos para Facebook, emite cosas desde su cuenta de X, ¿no? Entonces ahí también es un reto porque implica no solo generar una estrategia para los públicos, sino también es una negociación interna en el museo con los equipos, no solamente con los curadores y demás, sino incluso llega con el director, ¿no? O la directora. Y eso también es un reto para planear y para, pues, gestionar. Y el último punto, aquí quisiera abrir un punto de disenso, digamos, disenso con toda la intención de construir conocimiento y de abrir el diálogo, que tiene que ver con el uso de los términos, ¿no? A mí me parece que desde los museos, desde los espacios de cultura, pues es muy importante construir un horizonte de paz. Yo creo que hoy la necesidad global más importante es la construcción de paz. En todas las regiones hay problemáticas sociales, políticas, etcétera, y yo creo que el museo en su papel podría comenzar por cuestionar las terminologías con las que diseñamos nuestras estrategias digitales. Y por ponerlo, pues pensar que todo lo que usamos, por ejemplo, planear, estrategia, objetivos, impacto, son palabras que provienen del campo militar y que esto pues pareciera que es un campo de batalla en el que los museos están buscando impactar una zona, poseer públicos, controlarlos, proveerlos. eh, y pues yo quisiera como abrir esto para que pudiéramos desplanear, desobjetivizar, y esto con la intención no solo de desmilitarizar el campo del museo,
y de las exposiciones, sino también para que podamos abrirnos hacia otros horizontes que tienen que ver con no censurar, con propiciar el diálogo, con tener apertura al disenso, que también eso es algo que el museo, como decía Max, le ha costado trabajo dejar su posición de poder histórico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que de verdad acepte el disenso que se le presenta, no solamente de individuos, sino también de colectividades y demás? Y abrirse a la co-creación, ¿no? Que eso es algo que también pareciera que ya sucede, pero ciertamente, al menos en México, es algo que vemos muy poco, que de verdad haya procesos de co-creación en términos de contenidos, de exposiciones, de cómo diseñar el espacio, o por ejemplo, de cosas tan sencillas como decidir el horario de una exposición, ¿no? Estoy muy triste porque ayer fui a la noche de museos y llegué, según yo, súper temprano y ya no me dejaron entrar. Y me hubiera gustado colaborar, como decirles como, pues es que yo trabajo muy tarde y la noche de museos les duró muy poca noche, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que pues, el museo pierda felizmente su posición de poder, ¿no? ¿Cómo hacemos para desmilitarizar estos términos? ¿Y cómo hacemos para lidiar con el director y con los curadores en la negociación de estas planeaciones? Pues son los 3 puntos que yo quisiera compartir en esta intervención. Muchísimas gracias, Alejandro, y la verdad me parece muy valiosa esta última reflexión que nos regalas, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos en relación a un contexto. Hablas un poco de crear esa cultura de paz, de dejar entrar el disenso, de dejar entrar el diálogo. Eso también tiene que ver con cómo se generan y crean los contenidos digitales, ¿no? Cómo enfocamos esa creación y también cómo dejamos que los usuarios entren a co-crear con los museos. Así que bueno, nos quedamos con esta reflexión y centramos la última pregunta que queremos lanzar en este bloque de creación y evaluación, la centramos precisamente en el tema de la evaluación, ¿no? Creo que, creo que estaréis de acuerdo conmigo, y así nos lo planteamos durante el desarrollo de la guía, que los museos han tendido mucho a hacer, ¿no? Y sobre todo en este contexto un poco de aceleración digital, hemos tendido más a hacer que a reflexionar sobre lo que hacíamos quizás. Con lo cual sí que queremos preguntaros específicamente sobre la evaluación y preguntaros cómo incorporarla y utilizarla en favor de la institución, sus públicos y sus comunidades. Le pasamos la palabra a Susana, que es la ponente que faltaría por intervenir en este segundo bloque. Muchas gracias, Olga. Es totalmente cierto que la evaluación generalmente es dejada de lado o en el mejor de los casos se realiza al final como un archivito, aquí va la evaluación, ¿no? Desde REMED creemos, como lo dijo Lucas recién, que la evaluación tiene que ser un proceso continuo e integrado, en donde todo el museo tiene que estar implicado, no únicamente un área de comunicación o la digital, sino que tiene que ser un trabajo interdisciplinario. La evaluación tiene que ser ya cuantitativa o cualitativa. Entender que en una época en la que estamos, en donde los datos son los que sobran, es fundamental saber qué preguntarle a esos datos, ¿no? Pero para eso se tienen que haber fijado objetivos claros como parte de esa estrategia digital, ¿no? Objetivos claros me refiero a las acciones que estamos llevando a cabo y a las cuales vamos a evaluar. Esos objetivos tienen que tener una metodología. Eh, Hay varias metodologías para tener objetivos claros, una de ellas puede ser SMART, que por su sigla en inglés vamos a estar hablando de objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, ¿no? Otra de las metodologías también muy buenas es la OKR, en donde nos vamos a hacer dos preguntas, ¿no? Una que tiene que ver, ¿qué quiero lograr con esta acción que estoy por implementar? ¿Y cómo voy a medir ese progreso, ¿no? Poder evaluar le va a permitir al museo una toma de decisiones basada en datos, mejorar la experiencia de los visitantes barra usuarios e identificar las oportunidades de mejora, ¿no? El diferenciador creo que va a estar en la capacidad del museo
en basarse en análisis de datos cualitativos o cuantitativos en lugar de la intuición. Va a permitir una adaptación ágil del museo a los cambios. Se va a traducir en una mejora continua de lo que el museo ofrece a su comunidad, y creo que acá es lo más importante de todo, es que el museo va a estar escuchando las necesidades que tiene la comunidad en la que está inserta. La evaluación tiene que tomarse como parte de la cultura organizacional de las instituciones, sobre todo en aquellos museos que estén abrazando o quieran seguir navegando estas aguas de la idea de la transformación digital y acompañar los cambios y la velocidad que tiene lo digital en todas las áreas. Muchísimas gracias, Susana. Nos quedamos entonces, bueno, con este, creo que has sintetizado muy bien, ¿no? Hay diversas metodologías, no basarse en la intuición, integrar la evaluación como proceso desde el principio, forma parte, digamos, del trabajo en estrategia digital. Y bueno, de las intervenciones anteriores, pues rescatar sobre todo yo diría el rigor, ¿no? El mantener, el querer actuar y crear contenidos con rigor, pero siendo muy conscientes de que no tenemos la exclusiva en la creación y generación de conocimiento en este momento, ¿no? O sea, que se rompieron, digamos, esos paradigmas y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a pasar al bloque 3, que trata, y bueno, es como la parte de la conclusión de este conversatorio, sobre el hoy y el mañana de la tecnología. Entonces, dado que algunas cosas ya se han venido tejiendo en las participaciones anteriores, podríamos también como invitar a nuestros participantes a que sean como un poco más concretos para poder dar lugar después a las preguntas, al debate, perdón, a las discusiones. En esta ocasión me dirigiré a Soledad para saber, pero lo decía porque ella ya abordó este tema, ¿no? Entonces creo que a partir de lo que tú ya habías mencionado, Soledad, ¿cómo podríamos profundizar pues en esta vertiginosa evolución de la tecnología y cómo los museos pueden adaptarse, ¿no? Y encarar a los retos que esto conlleva? Bueno, tengo que decir que después de la intervención de Alejandro, que me ha gustado mucho, las opciones que ha dado y la visión que ha dado, pero después de su intervención me cuesta un poco trabajo contestar esta pregunta porque precisamente todo el vocabulario que a lo mejor tenemos y que podría ser óptimo para dar respuesta forma parte de ese vocabulario combativo que precisamente lo comentaba Alejandro, y me falta el vocabulario como más amable y las opciones como de poder establecer otros modelos para hablar de ello. Pero bueno, yo creo que la clave precisamente es no dejarnos llevar por todo esto, por este cambio tan vertiginoso, ¿no? Sino por establecer procesos de reflexión exactamente de lo que queremos como museo, de lo que buscamos, de a dónde queremos llegar, cómo queremos hacerlo, establecer procesos de planificación que nos marquen una guía ante la situación en la cual nos encontramos, y no dejarnos llevar por moda, novedades, corrientes, sino mantener precisamente aquellos elementos que forman parte de la misión y de los procesos reflexivos que se lleven a cabo dentro de la institución. Creo también importante que no tenemos que tener miedo a la experimentación, y a veces esa experimentación también va a implicar que nos podamos equivocar, pero el error también forma parte de todo estos aprendizajes, y además cuando nos movemos por terrenos como los cuales nos estamos moviendo ahora, en los cuales pues es que prácticamente vamos resbalando de novedad en novedad, de cambio de un día para otro, ¿no? Entonces, evidentemente, en espacios como estos, todo va a ser un aprendizaje, todo tenemos que probar a ver exactamente qué es lo que va funcionando, cómo nos vamos integrando. Entonces, creo que dentro de ese proceso reflexivo podemos establecer estas vías de experimentación, siendo conscientes de la situación en la que nos encontramos, siendo conscientes de que la experimentación puede también llevar a errores, pero que nos facilitan un proceso interesante también para el crecimiento de los diferentes espacios y para poder establecer también pues, las líneas que dentro de esta nueva realidad tan líquida que estamos viviendo se van a ir generando con los diferentes públicos que ya están cambiando, esos públicos que están llegando a los museos. También creo que dentro también de este proceso en el cual nos estamos, también tenemos que priorizar, y es algo también que se comenta precisamente en la guía, que yo creo que es uno de los puntos también muy interesantes, que hay que priorizar la sostenibilidad por encima de la novedad tecnológica. No tenemos que
dejarnos llevar por todas estas novedades, sino tenemos que buscar aquellos recursos que realmente sean los óptimos para esa reflexión y esa planificación de nuestra institución, y aquellos recursos que sabemos que van a ser sostenibles y que nos van a devolver pues, una eficacia y que van a realmente a ser herramientas que nos permitan interactuar de forma efectiva con nuestros públicos y llegar a ellos y establecer pues, todos estos canales que hemos estado comentando de evaluación, de retroalimentación de aquello que estamos haciendo, pues en todos estos elementos siempre mantener este elemento de pensar siempre en soluciones que sean sostenibles. Y en último lugar, pues también diría que establezcamos modelos que sean flexibles, que sean escalables, que nos permitan un poco ir adaptándonos precisamente a estas nuevas necesidades. Y de nuevo, ya digo, todo este vocabulario más belicoso que también ha comentado Alejandro, pero que creo que es interesante ver también su reflexión y que me planteo pues todo lo que ha dicho. He tomado aquí nota de todos los comentarios que ha hecho y que creo que pueden ser muy interesantes precisamente bueno, para que los museos vayamos evolucionando y vayamos creciendo, también estableciendo esas vías que ha comentado. La sostenibilidad, qué importante, porque creo que muchos de los museos también cuando se suben en esta ola de la moda, de esta cuestión de tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes, ¿no? Puede ser como una bola de nieve que te lleva a involucrarte en más redes sociales, en más estrategias que no son sostenibles en el tiempo y que terminan siendo unos desiertos, ¿no? Que entras a esa red y no se ha movido para nada y entonces hay una decepción como de parte de los públicos que queremos pues estar atentos a las propuestas de los museos, entonces eso es importante. Yo ofrezco la palabra de resonancia en contraposición, no contraposición, en continuación de impacto, porque bueno, yo la he usado y creo que puede funcionar. Para Lucas, en este tema de la evolución de la tecnología, pues dado que el Museo de la Persona es un museo virtual, ¿no? Creo que allí este espacio iba como adelantado en el tiempo, por así decir, pero ¿qué le ha supuesto también los cambios? ¿Cómo se ha tenido que ir adaptando, ¿no? A esta cuestión tan vertiginosa que va pasando en el día a día? Sí, yo creo que adoptando un enfoque estratégico basado en el uso inteligente de herramientas y plataformas ya existentes, en lugar de intentar desarrollar, disculpe por mi portuñol, soluciones tecnológicas desde cero, ¿no? Entonces, de alguien que trabaja todos los días con un espacio digital, lo más caro no es crear una plataforma, una nueva aplicación o una nueva base de datos, es mantenerla. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos los recursos garantizados para mantenerlos y actualizarlos cada año? ¿No? Entonces, las tecnologías avanzan muy rápido, entonces tenemos los recursos para hacer cambios todos los años. Entonces, uno de los principales desafíos para los museos, especialmente los pequeños de medio porte, es la limitación de recursos, ya hablamos de esto, sea humanos, financieros o técnicos. Entonces, en este contexto, la clave no es innovar por innovar, sino aprovechar al máximo las tecnologías accesibles y adaptarlas, claro, a las necesidades específicas que tenemos en nuestro museo y pensando en nuestros públicos. Pero para mí creo que la mejor forma en que los museos pueden adaptarse y enfrentar los desafíos de la evolución tecnológica es a través de la colaboración y el intercambio de experiencias entre diferentes tipos de instituciones, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces la tecnología avanza a un ritmo acelerado, lo sabemos, y ningún museo por sí solo, sea virtual o físico, tiene todas las respuestas. Entonces, sin embargo, creo que al compartir conocimientos, metodologías, herramientas, es posible encontrar soluciones más eficientes y sostenibles. Y tengo un caso práctico porque gracias a Ibermuseos estuve con el equipo de Letno en Valencia. Entonces, la riqueza de esta colaboración es algo que ya estamos haciendo acá en el museo. Entonces, Museo de la Persona, un museo virtual, y Letno, Museo de Etnología de Valencia, un espacio físico. Y mientras que el Museo de la Persona ha desarrollado una expertise en la digitalización de relatos, uso de plataformas online y todo esto, Letno aporta una visión muy importante acerca de la interacción directa con las comunidades y la mediación presencial. Entonces, para mí fue muy importante estar allá y creo poder ter compartido un poco de mis conocimientos con ellos y las dos instituciones dan un paso adelante, ¿no? Entonces, como decía Soledad, hay que probar, adaptarse, equivocarse, entonces es así que se aprende, ¿no? Entonces creo que
¿qué tal si aprendemos juntos? Entonces creo que esta es la clave. Muchas gracias, Lucas, por ¿no? esa reivindicación y esa defensa del aprender unos de otros también como forma de afrontar estos cambios rápidos. Y hablando precisamente de cambios vertiginosos, bueno, pues hay una herramienta que ha irrumpido en nuestro trabajo y en nuestras vidas de forma muy reciente, pero con mucha fuerza, que es la inteligencia artificial, ¿no? Queremos preguntaros también sobre esto. ¿En qué ámbitos del museo pensáis que puede aportar la aplicación de la inteligencia artificial mayores beneficios? Desde el estudio de la colección, servicio a los visitantes, en fin. Y también qué riesgos conlleva. Vamos a dirigir esta pregunta a Alejandro. Debo confesar, lamentablemente, que soy un entusiasta de la inteligencia artificial. No es algo que me enorgullezca porque pues tiene muchos riesgos, muchos efectos negativos y un horizonte ético bastante cuestionable, pero yo creo que para museos que no cuentan muchas veces con algunos recursos, sobre todo de infraestructura, hay cosas que sí puede ayudar la inteligencia artificial. De un uso moderado y consciente de este, nos permitiría agilizar procesos de catalogación, de preservación, de generar materiales para recorridos, también incluso para generar los contenidos para las redes sociales. Hoy en día es posible preguntarle a DeepSeek o al ChatGPT, por favor, compárteme una estrategia porque yo no tengo tiempo ni dinero, ¿cómo le puedo hacer para que tener presencia en cierta red social, ¿no? Sin que me ocupe mucho tiempo. Pero también hay una herramienta que es el reconocimiento óptico de caracteres, que es una herramienta que me parece muy útil para la conservación de documentos históricos, para transcribir documentos largos y que eso permitiría la accesibilidad de estos recursos sin dañar los materiales originales. Eh, y bueno, sin embargo, pese a que tiene muchas bondades la inteligencia artificial, pues la inteligencia que yo más estimulo y que más me gusta, como bien dijo Leti cuando me presentó, ahorita estoy explorando la desconexión digital y esto tiene que ver no solo con un distanciamiento crítico de las tecnologías, sino también con la reactivación del cuerpo como, como, como una máquina, por si me permiten la metáfora, y tiene que ver con reactivar nuestra memoria, ¿no? Nuestra capacidad de aprendizar, de reconocer inteligencias que están fuera del régimen hegemónico de la tecnología. Eh, Agradecer, creo que es algo que todavía no saben hacer las inteligencias artificiales, que es agradecer y que eso tiene que ver con, es una forma amorosa de reconocer otras formas de inteligencia. Yo creo que ese sería uno de los riesgos de utilizarla, que tiene que ver con que mientras usamos a lo mejor muchísimo estas herramientas y abusamos de ellas, como de la inteligencia artificial, podemos perder la plasticidad cerebral eh, como profesionales, ¿no? Que eso creo que sí es un riesgo y que afectaría profundamente a nuestros museos, a los museos para los que trabajamos, porque estaríamos, pues, descomponiendo la principal máquina de trabajo, que son las personas que integran los museos, ¿no? Y pues ciertamente eso ya lo podemos ver hoy, eso ya no es algo que vaya a suceder, ¿no? Ya los profesionales de museos ya tienen trastornos de sueño, tienen trastornos de memoria, hay atrofias sociales incluso, ¿no? Porque hay un uso excesivo de la tecnología. Y yo creo que hay que utilizar estas herramientas, pero cuidando nuestra herramienta principal, que es el cuerpo, que es este eterno desconocido que tiene todas las funciones que quisiera emular una máquina, pero que jamás van a lograrlo, porque yo creo que la singularidad de la humanidad va a permanecer. Y bueno, esa sería mi respuesta. Claro, y es un tema que nos daría para otro conversatorio completo. Realmente aquí lo introdujimos porque sí reconocemos que en el periodo de realización de la guía, que tomó varios meses, como les contaba, pues todo esto fue cambiando, ¿no? Nosotros mismos nos enfrentamos a que lo que estábamos tratando de producir y de vertir ahí, pues venía ya rebasado por otra tendencia. Y sí nos planteamos el tema de decir, bueno, esto lo vamos a mencionar como un reto presente y a futuro, pero ya no podemos entrar en ello. Entonces, pues esto queda a una puerta abierta para muchísima discusión y reflexión.
Pues ya para cerrar este bloque y poder tener un balance y dar voz también a quienes han participado y quieran plantear preguntas, pues quisiéramos reflexionar sobre todo este contexto que hemos hablado, toda esta problemática, qué conlleva en cuanto a los perfiles y necesidades formativas del personal que trabajamos en los museos hoy y en el futuro. ¿Qué nos implica y qué oportunidades podemos tener en este campo de la formación y de las habilidades que se nos requieren? Max, ¿qué nos podrías Es decir al algo respecto? que se aborda en la guía y de lo que he hecho Concha Rodá ha escrito bastante, así que recomiendo leer algunos de sus artículos que son muy interesantes, pero sí me gustaría referirme a dos, creo yo, desafíos. Uno es la hibridación profesional, porque hay múltiples carreras, múltiples trayectorias profesionales que seguramente están representadas por las personas aquí presentes, vinculadas con los museos tradicionalmente, ¿no? Museología, museografía, educación, curaduría, conservación, etc. Por otro lado, están las especialistas en comunicación, ya sea manejo de redes sociales, community management, comunicación, diseño, etc. Y por otro lado, las personas con un perfil más tecnológico, programadores, ingenieros informáticos, etc. Ahora bien, estamos ante la emergencia de nuevos especialistas, ¿no? Entonces tenemos especialistas en comunicación en museos, personas especialistas en museografía digital, en tecnología aplicada a la investigación de públicos, en conservación de patrimonio digital. Es algo que también apareció bastante en las preguntas en el chat, ¿no? ¿Cómo se conserva y difunde el patrimonio digital? Todos estos campos son relativamente nuevos, en general no abunda la oferta formativa de estos campos y se vincula con el segundo desafío, que es la escala. ¿Cuántos museos de Iberoamérica pueden darse el lujo de contratar a especialistas formados en estos campos de conocimiento tan específicos? ¿Cuántos museos de Iberoamérica pueden darse el lujo de capacitar al personal ya existente en estos nuevos, entre comillas, por supuesto, pero digo nuevos perfiles profesionales, si se quiere? Este es el desafío de gestoras y gestores, el desafío del Estado, el desafío de las fundaciones. Entender que la capacitación permanente, para bien o para mal, es un requisito de profesionalización. Y aquí viene un comentario poco simpático, pero yo creo que es bastante real, que es que hacer un curso de 3 meses no alcanza. De la misma manera que nosotros no delegaríamos la conservación material de una pieza objetual de nuestro patrimonio, del acervo del museo, a una persona que hizo un curso de 2-3 meses, tampoco deberíamos delegar el diseño de la identidad visual a una persona que solo hizo un cursito, como la seguridad de los datos personales de los visitantes, como el diseño de estrategias digitales en museos o como la creación y evaluación de contenidos y recursos virtuales. Es decir, implica una capacitación profesional. Y este es un desafío. La guía no da muchas respuestas porque no las puede dar, así como yo tampoco podría darlas. Es un desafío que nosotras y nosotros tenemos que asumir como trabajadoras y trabajadores en los museos. ¿Y por qué es importante esto para mí? Tengan redes sociales o no, tengan webs institucionales o no, los museos siempre comunicamos a través de sus exposiciones, a través de sus productos educativos, de sus programas educativos, a través de su material gráfico, etc. Saber cómo somos leídos y cómo somos interpretados por las y los visitantes, por el público, es fundamental para que los museos puedan cumplir sus objetivos, para que puedan cumplir su rol social, para que sean una institución socialmente relevante. Esperamos que esta guía sea por lo menos un aporte para orientar el trabajo en ese sentido. Quisiera entonces cerrar con Susana, que además ella, pues desde un espacio de formación, ¿no? Que tiene este encuentro cotidiano con personas que están buscando este tipo de herramientas, nos puede dar también su opinión. A ver, va a ser muy contextualizada al ámbito de Argentina, ¿no? Pero seguramente puede amplificarse. En Argentina tenemos una particularidad y es que contamos con carreras profesionales de pregrado y grado, como son las tecnicaturas universitarias o superiores en museologías o las licenciaturas en museología, ya sea
en ámbitos privados, en ámbitos estatales, está muy diversificado la oferta educativa en ese sentido a lo largo del país. Pero son carreras que están sumamente enfocados, obviamente, en la gestión, la vinculación con el territorio y columna vertebral, la praxis museológica, ¿no? Es decir, hay una gran diversidad de enfoques sumamente ricos, pero a mi juicio, y esto es muy personal, creo que falta una pequeña adaptación de los planes de estudios a las demandas del campo profesional, ¿no? Como es, por ejemplo, la incorporación de tecnologías de información y de la comunicación, un desarrollo en los estudiantes de competencias digitales básicas, muchos no lo tienen, conocimientos de estrategias digitales, de accesibilidad digital, por supuesto. Además de lo técnico, creo que necesitamos trabajar desde la docencia y desde los formadores de museólogos, o trabajar o profundizar en habilidades soft o blandas, ¿no? Como es la comunicación efectiva, la colaboración y el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, es vital para que los equipos fluyan. Adaptabilidad, flexibilidad, creo que eso también debe ser desde las bases, de las carreras bases, también formarse, ¿no? La dimensión digital exige a los museos una transformación, y a veces esa transformación es como que irrumpe, tiene que ir a una velocidad que la institución no puede acompañar, ¿no? Pero la formación continua, la adaptación a las nuevas tecnologías y a las realidades, y como ya se ha dicho a lo largo de estas casi 2 horas, no hay que tomar todas las tecnologías, es lo que nos sirven, por eso hay que hacer un diagnóstico previo para ver dónde estamos insertos nosotros como museos en la comunidad. Creo que son claves para garantizar un vínculo principalmente con los nuevos públicos, ¿no? Muchas gracias, Susana. Pues miren, hemos llegado al final de las preguntas de los bloques que nosotros teníamos planteados, y la verdad es que ha sido un conversatorio muy rico. Yo creo que cada una de estas respuestas y comentarios da para ahondar en muchísimas líneas más. Yo creo que se han destacado cosas muy importantes, ¿no? Entre la parte de la planeación y de tener como en consideración siempre a este diálogo abierto de cara a la sociedad, a los públicos, y cómo a través de tener esta escucha, que es una palabra muy linda, muy importante, esta escucha constante, pues podemos estar atentos como a esos cambios que están sucediendo allí y cómo podemos también ir dando respuestas. Y esto sin dejar de considerar la gran cantidad de retos que estamos enfrentando, sociales, como decían, ¿no? De este contexto tan problemático, desinformado, sobreinformado, y donde los museos pues deben tener un papel central en poder pues mantener una postura ética, ¿no? En poder hacer eco y honrar los valores para los cuales pues existimos. Y yo creo que las cosas que se han dicho aquí a mí me dan la sensación de que podrían generar otra publicación, ¿no? O sea, otra instancia de reflexión que ojalá después exista como una segunda parte de este recurso. Creo que también varias de las cosas que se han dicho a mí me hacen eco a nivel de que quizá no podamos tener esa capacitación por cuestiones de recursos como tan constante como quisiéramos, tan constante como, por ejemplo, lo propone Max, pero creo que la ciudadanía digital y ser conscientes de eso ya nos pondría a todos y cada una de las personas que trabajamos en el museo en un punto de ser críticos y decir, bueno, yo como ciudadano, ¿qué relación tengo con esto de lo digital? ¿Qué acciones tomo para la protección de mis propios datos, ¿no? Para la protección de un entorno seguro, para poder brindar a las y los visitantes pues unas experiencias que se enmarquen en esta ética, en este cuidado, en esta cuestión que fomente pues el bienestar de todos y todas a nivel como personas, ¿no? Y bueno, podríamos seguir ahondando, pero yo ya no quiero quitar minutos porque la verdad es que queremos dar cabida a los comentarios, a las preguntas, y bueno, también Olga, quisiera que si tú tienes algo que decir en este balance general, pues adelante. No, únicamente coincido contigo, Leticia, en que casi nos haría falta, digamos, hacer un capítulo
nuevo, ¿no? de la publicación para incorporar muchas de las reflexiones. Algunas de las preguntas que tenemos, por ejemplo, hay una persona que dice que si nos parece que en las publicaciones que se hacen en el entorno digital por parte de los museos, que si seguimos teniendo la tendencia a usar lenguajes excesivamente hegemónicos, ¿no? ¿Cómo incorporar la inclusión en los contenidos que generamos? No sé si alguno de nuestros ponentes en particular quiere contestar. Yo puedo falar un poco, creo que oír su público es fundamental en esto, ¿no? Entonces, muchísimas veces estamos hablando con públicos que son nuestros públicos originales, pero muchas veces queremos alcanzar otros públicos con otras cuestiones, con otras temáticas, entonces tenemos que estar abiertos para oír, y no solo oír, pero también cambiar. Porque si abro, como Alejandro dice, un espacio para comentarios y no oigo, no leo lo que hablan en los comentarios, entonces es peor que no abrir los comentarios, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre atentos y abiertos para el cambio, y para esto es necesario hacer encuestas, conversar con nuestros públicos para entender la medida del posible del cambio también. Entonces, tenemos que ser muy atentos con nuestra institución también, con las premisas y misión de nuestra institución, pero hay espacio para cambio, entonces tenemos que oír. Y yo quisiera decir que el lenguaje es la tecnología más antigua de la humanidad. Bueno, tal vez el fuego, después el lenguaje. No lo sé, no sé cuál fue primero, pero si transformamos el lenguaje, transformamos a los museos, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que hacerle glitches, hay que propiciar el error, hay que habitar territorios que no estamos acostumbrados, ¿no? A usar el lenguaje inclusivo, eh, hablar en otros idiomas, usar el slang que utilizan las comunidades, utilizar los lenguajes propios del Internet, ¿no? Que también tiene sus propias palabras, que tiene sus propias formas de utilizar el lenguaje. Yo creo que habitar todos esos terrenos es un campo de experimentación continua que no debería de frenarse nunca en los espacios digitales de cualquier museo. Muchas gracias, Alex. Pues queremos dar directamente la voz, bueno, que quienes participan y plantearon sus preguntas, por tener también este espacio de diálogo, puedan directamente plantearlas, si es que así lo quisieran, en el orden que fueron surgiendo. Entonces tenemos a Leticia Monroy, que nos planteaba aquí un tema muy, muy interesante de la basura digital, que ella dice, bueno, es algo que rige entre los niños y los jóvenes. Bueno, me animo a tomar la posta en esto, que es la pregunta sobre el mundo mismo, prácticamente. Pero es algo que a mí me preocupa por dos razones. Una, porque también trabajo en educación e información, y otra porque, lo voy a admitir sin ningún tipo de vergüenza, yo consumo contenido basura, y me animaría a decir a que todas las personas aquí presentes también, en su mayor parte, consumimos contenido basura, o hemos consumido contenido basura. No solamente hablamos de basura digital, estamos hablando de cualquier tipo de discurso que está banalizado, que está dedicado a una consumición impulsiva. En ese sentido, no sé si es muy diferente esto de contenido digital basura a como se consideró tradicionalmente la prensa amarillista o los géneros discursivos bajos, la literatura de cordel, etc. Creo que es una pregunta vieja como la sociedad misma, ¿no? Un contraste entre los contenidos legitimados, porque ¿quién es quien decide qué es un contenido de calidad y qué no es un contenido de calidad? Por supuesto, no es una persona, es una conformación social, pero eso también es un constructo, ¿no? Y siempre existió. Entonces, por un lado, digo, es parte de la división de si se quiere, la valorización y la legitimidad social de ciertos contenidos, sobre lo cual en los museos somos una institución más. No podemos atacar ese problema de forma directa, no lo podemos solucionar. Ahora, con respecto a esto de las faltas de ortografía y demás, eso tampoco lo podemos solucionar como museos, ¿no? Son fenómenos que exceden a las escuelas, también las exceden, que exceden a los museos, y que es también un fenómeno global, que se da de forma diferenciada según la región,
pero que también es un fenómeno que se escucha en congresos de educación en prácticamente todas las regiones del mundo. Entonces, sí creo que, por un lado, se trata de que los museos sean conscientes de los climas de época, de los estilos, del tipo de consumo que tienen los usuarios, los visitantes, que tomen una posición diferenciada con respecto a eso, no necesariamente que salga a competir, pero que sí, que es lo que comentabas, Leticia, si busca dirigirse a un público específico, tal vez las redes sociales no sean el mejor camino. Recién mencionabas, bueno, ¿qué pasa cuando hay un programa educativo o contenidos educativos pensados para menores de edad, para niños y jóvenes en edad de escolarización? Bueno, sí, tal vez el camino sea hablar directamente con los docentes, con los directores, con los supervisores o con ministros de educación, con el gobierno directo, para que haya una bajada. Entonces, son estrategias, si se quiere, de más trabajo no digital, porque es articulación intrainstitucional o articulación directa, diálogo directo con el público al que nosotros nos dirigimos, para que efectivamente le lleven esos contenidos que a nosotros nos parecen relevantes, porque por supuesto lo hicimos nosotros. Pero sí, teniendo siempre para mí, creo yo, en cuenta la no desvalorización de los contenidos que consumen actualmente los niños y los jóvenes, porque todos también consumimos parte de ese contenido basura y son otros registros y otras búsquedas. Al revés, cuando los museos, queriendo tener una imagen joven o interpelar a nuevos públicos, comunican a través de memes, por ejemplo, eso no sé si está mal, no sé si está bien, me parece que analizarlo caso a caso, pero sí hay que ser conscientes de qué implica ese registro, que tiene sus consecuencias, pueden ser buenas, pueden ser malas, eso depende de los objetivos del museo, no es algo en absoluto, pero es otro registro. Eso. Muchas gracias por tus reflexiones, Max, y además nos has contestado dos preguntas porque hay algunos de las personas asistentes preguntaban precisamente por esa forma de comunicación a través de monitos o memes que has avanzado, ¿no? Una posible respuesta en el sentido de que habría que analizar realmente cada caso y sobre todo tener en cuenta hasta qué punto esa comunicación está respondiendo a los objetivos del museo, ¿no? Vamos a dar paso a otra pregunta. Señala Antonio Laporte que habla de que Alejandro y Max habéis incidido en la importancia de la evaluación y pide a los ponentes si pueden narrar alguna experiencia en la que los resultados obtenidos con algunos de los indicadores de evaluación que se presentan en la publicación hayan generado cambios efectivos en la manera de actuar en el museo en el campo digital. No sé si quizás podríamos darle la oportunidad a Lucas de que intervenga ahora, puesto que no lo pudo, no le hizo una pregunta inmediatamente anterior. Solo rápidamente hablar acerca de la pregunta anterior, es que creo que tiene que pensar Leticia acerca de los objetivos que quiera alcanzar, ¿no? Entonces, muchas veces queremos casi que forzar nuestro público a consumir un contenido específico en una plataforma específica. Entonces, tenemos que conocer a dónde está nuestro público. Entonces, en este caso, el Museo de la Persona está en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, y tenemos estrategias para cada uno de estos perfiles. ¿Por qué? Porque sabemos que Facebook es un canal para personas que quieren hablar en grupos. Entonces, es allá que hablamos, por ejemplo, con los educadores. Entonces, cuando queremos movilizar educadores, hablamos y hacemos cosas en Facebook. Pero cuando queremos oír los niños, trabajamos en YouTube o TikTok. Entonces, son formas de traer mi público a mi plataforma, porque trabajamos con historias de vida. Entonces, hago una entrevista de historia de vida con 3 horas de duración. ¿Cómo quiero que mi público asista, mire 3 horas de una grabación de una persona que no conoce? ¿No? Y sé que el contenido es muy importante, es riquísimo. Entonces, hago un recorte de 1 minuto, 2 minutos, casi con un teaser, para que la persona sea impactada en la otra red, que es la red que consume el contenido. Después, mira, ¿quieres saber más? Va hasta museodelapersona.org. Entonces, son estrategias para atraer mi público. No se trata de banalizar mi contenido o de crear contenidos basura, pero cómo hablo con mi público en el lenguaje que él habla también. Entonces, no forzar mi contenido a mi público, pero entender el perfil de este público, la forma como consume contenidos, ¿no? Entonces, acá en Brasil, una plataforma tiene una media de presencia de una persona de 2 minutos. Entonces, hago exposiciones virtuales
¿Y cómo voy a decir que, bueno, las personas se quedan por menos de 2 minutos en mi página y es algo de suceso? No tengo que entender que las personas estuvieran en mi página, después vieron otros vídeos en YouTube, después hablaron de mi exposición en Facebook y este ecosistema, ¿no? Este metaverso o lo que quieras llamar, la cross media que tenemos que pensar. Pero en un caso muy simple, entonces en su caso, tal vez hacer una estrategia y algún canal que estos jóvenes consumen contenidos sería una buena práctica para traerlos a su museo o a sus acciones. Muchas gracias, Lucas, porque nos ofreces como consejos muy concretos, ¿no? Muy específicos, que además habéis cosechado con éxito. Retomo la pregunta que hacíamos que tiene que ver con la evaluación y si en algún caso, después de aplicar una evaluación, se han hecho cambios efectivos, se ha redirigido, digamos, la acción digital o se ha cambiado el enfoque de alguna actividad digital a partir de la evaluación. En nuestro caso sí, precisamente en el marco del programa educativo que presentamos a Ibermuseos, tuvo como algunos aspectos de evaluación positiva, que en su momento nosotros no lo pensamos tanto, sino que fue la única manera que encontramos para hacerlo. En nuestro caso concreto fue un programa educativo que nació durante la pandemia, era un museo muy pequeño, el Museo Košice, que no tenía una estructura tecnológica digital para nada, y tuvimos que aliarnos tanto con otros museos, con otro museo de la Ciudad de Buenos Aires, como con una empresa tecnológica para llevar adelante el programa. Dentro de la evaluación surgió que la articulación institucional fue clave. Pero también tuvimos una evaluación, si se quiere, entre comillas, negativa, que nos obligó a replantear un poco futuros programas, que fue, básicamente era un programa que incluía, era una invitación a las escuelas a hacer una determinada actividad, y a los docentes y a los estudiantes se les brindaba una serie de productos basados en la obra de los autores, de los artistas de los cuales eran los museos. Estas piezas digitales eran maquetas en realidad aumentada, un cuadernillo digital, un cortometraje animado y no me acuerdo qué más, pero principalmente eran las maquetas en realidad aumentada. En la evaluación y en las métricas de uso nos dimos cuenta que los docentes usaban mucho más el cuadernillo docente, que es un dispositivo que lo tienen muy incorporado en su práctica docente, y el cortometraje animado, que las maquetas en realidad virtual. Sobre esa métrica hicimos algunas entrevistas a algunos de los docentes participantes y nos dijeron que les pareció como muy lindo, muchas gracias, estaba buenísimo, pero lo cierto es que no tengo buena conectividad en la escuela o que no tengo buenos equipos tecnológicos en la escuela, por más que estaba bastante bien optimizado, no corría tan bien las maquetas en realidad virtual. Y fue un gran esfuerzo, fue un tremendo esfuerzo. De hecho, después lo llevamos, al mismo tiempo que hicimos la evaluación, estábamos llevándolo al metaverso, que también preguntaban esto por acá, por redes, y la verdad que fue muy linda experiencia, pero lo voy a decir en voz baja, me dio un fracaso, porque al momento de la inauguración éramos 20 personas y éramos todas las personas involucradas en el proyecto. Entonces, esa evaluación nos sirvió mucho para decir, bueno, si nosotros vamos a usar tecnologías, esas tecnologías, para un público particular, porque no era público general, eran docentes y estudiantes de nivel primario y secundario de la Argentina, apuntando especialmente a lugares alejados y rurales, por ahí no tienen el acceso, no tienen los dispositivos tecnológicos. Digo, la brecha digital sigue siendo muy fuerte. Entonces, ahí fue claramente, si nosotros vamos a trabajar con un público objetivo, los medios, los instrumentos, las tecnologías tienen que estar adaptadas al uso, prácticas y posibilidades de acceso de ese público objetivo. Un lindo proyecto, pero ahí fue claramente un espacio para mejora que lo tuvimos en cuenta en el desarrollo, y yo lo tengo en cuenta el día de hoy en el desarrollo de todos los proyectos. Muchísimas gracias, Max, por este ejemplo. Lo mismo que en la contestación anterior que nos ofreció Lucas, ¿no? Creo que, y es una de las cuestiones también que se intentaron en la publicación, el ofrecer ejemplos concretos que nos ayuden a navegar en este contexto del desarrollo digital. Pasan más de 15 minutos de las 2 horas que teníamos marcadas como duración para este conversatorio y no queremos abusar
mucho más de los asistentes. Vamos a ir cerrando, por lo tanto, y como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer sus aportaciones a los 5 ponentes que nos han acompañado hoy. Realmente creo que ha habido intervenciones fascinantes, intervenciones que nos van a hacer pensar. Quiero agradecer por eso muchísimo que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia, vuestras reflexiones. Agradecer, por supuesto, al programa Ibermuseos esta oportunidad y a Remed, de nuevo, a las personas que han compartido con Leticia y conmigo esta coordinación desde el observatorio, a Natalia, por supuesto a Leticia, que la verdad ha sido un privilegio y lo vuelvo a repetir, dirigir esta conversación contigo. Muchísimas gracias de nuevo y de verdad que esperamos haber alimentado la reflexión y haber dado ideas y haber aportado para continuar en esta labor tan fascinante como la que es establecer conexiones entre los museos y las personas. Muchísimas gracias.